Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto que estén acá con nosotros en este foro en el cual vamos a conversar acerca de la conmemoración del Día Internacional contra la Discriminación Racial. El día de hoy nos acompañan el profe Carlos Fabra Pereira, el profe Félix Rafael Berruet, Lady Mena y quien les habla como moderadora, Catalina María Sepúlveda Zapata, profesional de MOA. La intención de este espacio de conversación es adentrarnos en lo que implican esos asuntos identitarios de las pedagogías contra el racismo y la discriminación en las instituciones educativas de la ciudad. Entonces, sí, para dar inicio, le voy a dar paso a Ladies, que nos va a hacer una contextualización de lo que implica este escenario de conversación para la escuela de hoy. Adelante, Lady. Lady, tienes que activar tu micrófono. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a presentarles entonces quiénes van a ser los conversantes en la sesión de hoy. Nos acompaña un primer conversante que es el profe Carlos Enrique Fabra Pereira. Él es docente de la Secretaría de Educación de Antioquia, es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Es estudiante de especialización en estudios afrolatinos y caribeños de Claxo y él se define como un lector empedernido que encuentra en las letras de coloniales pedagogías aliadas para desarrollar estrategias disidentes en las aulas de clase. También nos va a acompañar en la conversación Lady Cenilsen Mena Valderrama. Ella es socióloga de la Universidad de Antioquia, etnoeducadora, especialista en procesos psicosociales, realizó estudios en género en políticas públicas de primera infancia y es maestrante de excelencia en estudios culturales. Actualmente es consejera municipal, ha sido consejera municipal para asuntos y políticas públicas afrodescendientes en Medellín y consultiva departamental de comunidades negras en Antioquia. Ha trabajado también como formadora étnica y conferencista en diversos ámbitos del país y como asesora de políticas públicas con enfoque diferencial. Actualmente es la coordinadora del área de etnoeducación de la Secretaría de Educación de Medellín. También nos acompaña el profe Félix Rafael Berruet Marimón, sociólogo, magíster en diversidad cultural y pedagogía, integrante de la Red de Investigadores Rurales de México. También hace parte del grupo de investigación y pluriversidad de la Universidad de Antioquia. Es docente de la misma universidad y también es docente de la Universidad Católica Luis Amigó. Actualmente está desarrollando un doctorado en educación en la Universidad Ibero de México. La intención de, y quien les habla, Catalina Sepúlveda, soy profesional de MOA y acompaño todos los procesos educativos y pedagógicos que tienen que ver con precisamente estos enfoques diferenciales. Y lo que nos convoca en la reunión de hoy es precisamente conversar alrededor de el asunto de la discriminación racial. Vamos a preguntarle a Lady si ya puede activar su micrófono para que nos haga la entrada y la contextualización a este espacio de conversación. Ladies. Catalina, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Ladies. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Tengo un poco de, ¿cómo se dice? De dificultades técnicas aquí, pero sí, ya, yo creo que ya la cámara puede funcionar. Vamos a ver. Se supone que está listo. Bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos los profes que están en el espacio. Gracias a los demás compañeros que comparten conmigo pues el escenario. Y bueno, como les decía Catalina, este es un encuentro para que dialoguemos alrededor de lo que es el racismo y cómo desde la escuela estamos obligados, o desde la educación, estamos obligados a generar unas pedagogías
que contribuyan con la eliminación de esas prácticas sistemáticas que se han instaurado en nuestra sociedad. Entonces le pido a Santiago o al chico que por favor presente mis diapositivas. ¿Sí me estás? Ok, gracias. Bueno, este evento, como también le decía ahorita Catalina, es con ocasión del 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este es un espacio siguiente que fue declarado pues, por las Naciones Unidas a raíz de un suceso de racismo y discriminación que sufrieron unos estudiantes afrodescendientes o pertenecientes a las comunidades negras en Sudáfrica, en Charlottesville. Esto sucedió en 1960, cuando ellos estaban protestando contra las políticas de apartheid que estaban instauradas en Sudáfrica para la época, que impedían que las personas negras transitasen en su propio territorio. Y bueno, salieron a manifestarse, salieron a mostrar su inconformidad y fueron asesinados, estando desarmados, estando con uniformes escolares. Muchísimos de ellos eran estudiantes de bachillerato. Y la policía, pues de manera bárbara, digamos, los asesina. Y este hecho, digamos, logra conmover al mundo en términos de que hay que tomar acción frente al racismo y qué vamos a hacer. Entonces, bueno, es así como surge. Por eso es un escenario que se conmemora, no se celebra, no celebramos las muertes de esta gente, sino que conmemoramos sus luchas para que nuestros escenarios formativos y educativos pues sean realmente, ¿cómo diríamos? Estén apuntando a la eliminación de estas prácticas. Siguiente. Ya en 1979, las Naciones Unidas aprueba pues como un plan de trabajo donde todos los Estados miembros tienen que realizar acciones enmarcadas a la eliminación de esas prácticas racistas. Es por eso que hoy nosotros, pues nuestro país es miembro y no puede estar ajeno, ni sus políticas se deben diseñar, digamos, en considerar esas condiciones de desigualdad que tienen estas poblaciones. Siguiente. Pero bueno, más allá de la tragedia que pasó en Charlottesville, el racismo es un asunto sistemático y que va ligado con la desigualdad. El racismo, como diría, es un sistema de desigualdades estructurales y un proceso histórico, ambos creados y recreados a través de las prácticas rutinarias. ¿Eso qué quiere significar como en términos generales? Que en nuestra cotidianidad o en nuestro ejercicio diario, ahí se ejerce el racismo, ahí se ejecuta el racismo. Entonces, bueno, luego profundizaremos sobre esas prácticas estructurales, rutinarias, cotidianas, incluso normalizadas, que tenemos de racismo en nuestro sistema educativo y en nuestra vida cotidiana. Gracias. Bueno, muchas gracias, ladies, por esa contextualización tan importante que nos das a este espacio de conversación. Entonces, vamos a darle la palabra inicialmente al profe Carlos Fabra para que nos haga como una idea inicial de las posturas que tiene frente a este tema en particular, y luego el profe Félix y luego ladies, y por último entonces ya haremos un ejercicio a través de unas preguntas que hemos preparado para esta conversación. Entonces, si tienes alguna consideración inicial, profe Carlos, adelante. Buenas tardes, ¿sí se me escucha bien? Perfecto, profe. Quería saber cómo podía compartir una presentación que tenía aquí en el computador. Si es posible o si no, pues... Sí, claro que sí. Santiago, por favor, tú le puedes mandar tu correo con un mensaje interno al profe para que el profe te lo ponga. Ah, bueno, ya. Ahí Ya aparece. Pues yo quería iniciar enfatizando este aspecto puntual, y es la idea que tenemos de raza, ¿sí? Y quería puntualizar que la raza no hace alusión
a un hecho biológico, sino que la raza la podemos entender de dos formas. Una como una construcción social, como un proceso de otrificación de lo no europeo que lo otrifica, que lo vuelve mercancía, que lo vuelve cosa, que dificulta la separación del hombre con su parte animal, por decirlo de alguna manera. Y este proceso de otrificación, digamos que se vuelve real en la medida en que afecta sensiblemente las vidas humanas porque se convierte en un mecanismo y un criterio de dominación, de clasificación universal entre los seres humanos. Esto es importante porque, digamos que esta idea de la raza hay que tener en cuenta que no funciona igual en todos los contextos, que hay contextos en los que funciona de manera más abierta y hay otros, como el contexto colombiano, donde funciona de manera más disfrazada, de manera más negada, donde muchas veces el sujeto que es víctima del racismo es el que tiene que denunciar para hacer evidentes los actos racistas, ¿no? Y pues obviamente todas estas prácticas racistas llegan a las instituciones educativas y llegan de múltiples maneras, disfrazadas, pero llegan por muchas rutas a las instituciones educativas. Una de esas rutas es la que las investigadoras María Isabel Mena y Sandra Soler han, digamos que, indagado en los últimos años a partir de los saberes escolares, de cómo los libros de textos que se utilizan particularmente en el área de ciencias sociales, promueven una imagen distorsionada en relación con los afrodescendientes en la historia política, económica y social de la nación. Pero además, como incluso las imágenes de los afros que hay en los libros de texto difunden una imagen estereotipada de los afrodescendientes. Y otro tipo de racismo, otro tipo de ruta en la que entra este tipo de prácticas y de relaciones a la escuela es a partir de los elementos cotidianos, de elementos culturales, arraigados a las creencias de las personas que reproducen un orden racial. Y para esto es importante que veamos el racismo como prejuicio, en tanto que es una convicción personal, ¿sí? Que digamos que se establece inicialmente de carácter íntimo, pero que se convierte en costumbre. Y el racismo como discriminación, que es el efecto de este prejuicio en la esfera de lo público. Y este racismo como discriminación, en un contexto como el colombiano y en un contexto como el educativo, donde se disfraza, donde no es, digamos que, tan abierto y no lo podemos evidenciar tan fácilmente, lo podemos descubrir o develar en tres tipos de acciones, ¿no? Podríamos decir que el primer tipo de acción es el racismo como convicción. Y el racismo como convicción generaliza la idea de que los afros, los y las, son buenos para los deportes y para la música, o para las artes en general. Y en las instituciones educativas muchas veces vemos cómo, digamos que las representaciones que se proyectan o el mensaje que se le envía al estudiante afro es de que se destaque en esas áreas, excluyéndolo de alguna manera de otras, ¿sí? Y el racismo emotivo, que en el campo social lo podemos ver, digamos que cuando una persona se encuentra con un afro en la calle, en la misma acera, y cambia de dirección, o como cuando una persona no quiere sentarse en el bus al lado de una persona afro porque cree que lo puede robar, pero que en las instituciones educativas también lo evidenciamos en las desconfianzas que hay en relación con los estudiantes afro, o en la fealdad, o ese mensaje de fealdad que se expresa hacia los rasgos fenotípicos de los hombres y las mujeres afrodescendientes, evidenciado
en chistes sobre el color, sobre la forma del cabello, sobre la forma de la nariz, sobre el color de piel, que entre más oscuro es, de alguna manera es más objeto de señalamiento. Y son formas racistas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que las tenemos en el espacio educativo. Y el otro tipo de acción, que es una acción que es más silenciosa, que la asumimos muchas veces y, y digamos que se cree que es inocente, pero que afecta directamente y tiene que ver con las dudas que las personas tienen sobre la intelectualidad de los hombres y mujeres afrodescendientes e indígenas. Entonces, creemos que no son capaces con cierto tipo de actividades que requieren un grado alto de abstracción, entonces los invisibilizamos. O digamos que de la experiencia mía me tocó ver un docente que expresaba que en la región de Urabá, que expresaba que había que hacer lo que se pudiera con los muchachos, porque aunque no tenían ninguna necesidad educativa especial o algo por el estilo, a ellos no les daba para hacer más de ahí, que con que aprendieran a leer y algunas operaciones de matemática, con eso se defendían. Y eso es una postura abiertamente racista y que el profe nunca en su planteamiento se dio cuenta que lo estaba haciendo por el color de piel de los estudiantes. Sin embargo, hacia allá apuntaba su criterio. Bueno, eso era como lo que les quería compartir inicialmente. Muchas gracias, profe Carlos, por esa reflexión tan interesante que nos sitúa en la escuela. Y ahí resalto varios asuntos que tú mencionas, y es la idea de raza como construcción social, también que está vinculada a esos elementos culturales y colectivos en la escuela, y sobre todo el asunto que mencionas del racismo como prejuicio. Y ahí también sería importante examinar esas desigualdades que son observables en el aula, también un poco la incidencia sobre el currículo, la institucionalidad, esas formas de interacción en las instituciones educativas que inciden, por supuesto, en las actitudes y valores de quienes conformamos esa comunidad. Muchas gracias, profe, por tu primera intervención. Entonces vamos a darle paso al profe Félix para que nos plantee una reflexión inicial en este proceso de conversa. Adelante, mi profe. Catalina, buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, no, muy buenas tardes a todas las personas presentes, profesoras, profesores, a Ladies, a Carlos, eh, y todas las personas presentes que están en el campo de la educación, campo pues como tan complejo, pero tan paradójico como en muchos aspectos, digámoslo así. Yo solo quiero pues agradecerles este espacio de conversación. Me alegra mucho estos espacios de conversa, la verdad, eh, porque precisamente es como un asunto de crecimiento mismo en cuanto a un tema que ha sido conversado, debatido, abordado, pero también ignorado, excluido, silenciado, como es el tema relacionado con el racismo, ¿cierto? Entonces, escuchando a mis compañeras, a mis compañeros y a mi compañera Ladies, eh, pensaba en el compartir mismo, pues, a la invitación que están haciendo mis colegas, y es que es como una mirada hacia el tema de la discriminación y el racismo. eh, yo invitaría como a una mirada histórica, a una mirada cultural, a una mirada intercultural, como desde la perspectiva que nos han planteado los anteriores conversantes. Y tiene que ver con que es un asunto sistemático, ¿sí? Pero a la vez es un asunto, un proceso histórico, pues voy recogiendo como las palabras de Ladies, pero también aparece como un asunto eh, disfrazado, como lo plantea Carlos. Yo quiero como
recogiendo eso, plantear 3 elementos, así como puntuales, ahora los voy a ampliar, pero uno que tiene que ver con lo histórico y lo cultural, para conectarnos a un asunto de la reflexión intercultural. Creo yo que tenemos que aterrizar ahí este tema. Eh, Dos, por supuesto, anclado a lo intercultural, está el tema de los prejuicios, está el tema de los estereotipos, de los etnocentrismos, eh, que hemos construido alrededor de un sujeto eh, racializado, digámoslo, ¿sí? Entonces, ese sería como el segundo momento. Y como otra cosa que yo veo allí, en la vida cotidiana, pues que por primero yo me llamo negro, pues yo, Félix, pero que tengo una historia que cargo con ella y que esa historia, digamos, de una manera u otra, se incorporó en mí por medio de un asunto que ya aquí se ha mencionado, que tiene que ver con todas esas imposiciones eh, transformadas en tipos de colonialidad, de saber, de poder, del ser que está aquí en el centro de esta cotidianidad. Entonces, esas miradas de poder, de sujeto y epistémica, creo que serán fundamentales para pensar a ese sujeto eh, que ha encarnado todo un asunto de la racialización. Yo que lo dejo en el tema de la educación, sobre todo hoy, en estos tiempos de pandemia, hoy, en estos tiempos, pues uno va mirando como estadísticas en donde sobre el pueblo afro, ustedes lo ven en Buenaventura, lo ven en el Cauca, lo ven en todos lados, hay como una guerra frontal, pero esto no es de ahora, esto es histórico. Entonces yo lo quiero dejar ahí porque creo que ahí se nos van a unir, ahí la escuela y todo el tema que nos ha planteado Carlos de contenidos va a ser fundamental, en especial desde una perspectiva de la memoria, ¿cierto? Quiero como dejar estas ideas ahí sueltas para ahorita Catalina como abordar un poco más en ellas. Muchas gracias, profe Félix, por esos asuntos que recoges también al interior de lo que el profe Carlos nos estaba compartiendo. Entonces voy a darle el paso a Ladies para que haga una primera intervención en esta conversación y luego pasamos ya al ejercicio de las preguntas que tenemos planeadas para esta conversación. Adelante, Ladies. Bueno, Cata, muchas gracias. Como les decía ahorita, el racismo pues no es una cosa que despertamos hoy. No sé si me están viendo porque tengo esa duda. Sí, yo tengo mi cámara activa, pero no sé si me ven. Bueno, en fin. Se te escucha bajito, Ladies, al menos yo te escucho así. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, sí te veo. Vale. Ok, bueno, perfecto. Entonces, como les decía, el racismo no es un asunto que surge hoy, como ya Carlos les estaba contando, el profe Carlos, el profe Félix, y yo les había dicho un poco al principio. Tiene que ver con la forma como el mundo se construye, como el mundo se configura mundo. Y en ese sentido, pues gente muy estudiosa del tema, como Quijano, han dicho que se creó un no lugar para las personas racializadas, para las personas negras, digamos, pero ese no lugar se configuró a partir de la idea de modernidad, la idea de colonialidad y la idea de capitalismo. Y ese no lugar es el que da paso a que se diseñen esas nociones en donde las personas negras son consideradas inferiores, son consideradas incapaces, es decir, empiezan a ser víctimas del racismo, a padecer el racismo. La educación ha sido ¿cómo diríamos? Una estrategia clave para la consolidación de esa idea racista y discriminatoria sobre estas comunidades, porque ha sido a través, digamos, de la reproducción de estas prácticas como las mismas se han entrado a consolidar. Por ejemplo, expresiones que encontramos muy comunes y que hacen parte de lo que supuestamente consideramos tradición, cultura, identidad, están ancladas dentro del racismo.
Por ejemplo, asociar lo negro con lo malo, asociar lo negro con la maldad. Eso es una noción que tiene que ver con eso y que todavía pervive en nuestra sociedad, pese pues a todos los avances, digamos, que se han podido tener o que se han podido lograr. Otro asunto tiene que ver con las formas como nosotros pensamos, por ejemplo, los procesos educativos al interior de las aulas de las clases. Por ejemplo, el que en las cartillas los niños y las niñas negras o indígenas no estén representados y eso no nos genere ninguna inquietud, que eso no haga que los profes digan, ¿qué está pasando? Debe pasar algo. O sea, no nos parece algo anormal que solamente los niños sean de una sola forma, de un solo color. Eso no nos genera sospecha. Tiene que ver con esas formas como nos han socializado. Tiene que ver con la tradición del racismo. Es decir, la educación ha construido el racismo, lo soporta, lo fundamenta de manera pues estructural. Ya en las prácticas más sencillas y livianas, el racismo tiene que ver con pequeñas nociones que tenemos a partir del prejuicio, como por decir algo, expresiones que son muy comunes en esta zona del país, como negro ni el teléfono, el gato negro da mala suerte, que los chicos afros son buenos para bailar, bueno, ya estamos cansados de lo mismo, que son solamente buenos para el deporte, atletismo, ese tipo de cosas. Pero no es que esas personas sean buenas para ese tipo de cosas, sino que, como les decía al principio, el racismo va ligado estructuralmente con la desigualdad. ¿Eso qué significa? Que a estas personas, en ese no lugar que se les creó a partir de la modernidad, el capitalismo y la colonialidad, se vieron obligadas a no tener las mismas condiciones y capacidades que el resto de la gente no racializada. Entonces, si miramos el tema de la educación, por ejemplo, las poblaciones negras, o en los lugares donde estas poblaciones son mayoritarias, se encuentran con deficiencias de servicios básicos como agua potable, como alcantarillado, ¿cierto? Hoy en pleno siglo XXI, que se supone que son cosas que ya deberíamos pues tener resueltas. Pero sin embargo no pasa así porque ese no lugar hizo que estas personas siempre fuesen las últimas para todo. Entonces, pensar el racismo tiene que ver con eso, con pensar las desigualdades y cómo las desigualdades tienen color, cómo las desigualdades están atravesadas por la raza. Bueno, como ya les explicaba el profe Carlos, la raza pues no es ingenua, no es biológica, es un asunto social que tiene que ver con el poder. Es decir, el poder que configura esa colonialidad, esa modernidad y ese capitalismo, ese colonialismo, es el que entonces también define la raza y la define a partir de unos intereses particulares que deben entrar a beneficiar ese capitalismo. No fue porque estas personas mostraron incapacidad para gobernar o dirigir el mundo, sino porque pues había que explotar a alguien para poder tener el capitalismo, había que explotar a unos para poder consolidar riquezas en otros. Entonces, lo más fácil, pues, fue lo que ya sabemos que pasó, y entonces estas personas que se construyen como sujetos racializados son los que tienen hoy la carga de sufrir esas dificultades. En las aulas de clase son muy comunes los estereotipos racistas, por ejemplo, con las niñas sobre su pelo, sus cabellos, sus formas de peinarse. Todavía los docentes no entienden que son pelos distintos y que las trenzas no tienen nada de malo, que las niñas pueden tener trenzas y que eso no tiene ninguna afectación en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces se les quiere, como la educación tiene que ver también con el poder, se quiere crear una sola idea de estudiantes, una sola idea de alumnos, que no es posible. Entonces, los procesos de enseñanza-aprendizaje son homogéneos, tendiendo a beneficiar esa noción colonial, esa noción moderna, eurocentrada y capitalista, digamos, del mundo. Y se invisibiliza, se borra, se tacha y se elimina aquello que no represente esa noción eurocentrada que tenemos del mundo. Entonces, el racismo tiene que ver como con todo lo que somos y lo que hacemos, incluso con las palabras que utilizamos. Todavía uno escucha en docentes querer supuestamente remediar a la gente afro, porque supuestamente la gente negra habla pues, de cierta forma que es ridícula y que hay que remediarla, y en programas como Sábados Felices lo vemos, y la gente no se queja de eso, a la gente a eso le parece normal, la gente se ríe y se divierte, y eso es un racismo institucionalizado, es un racismo naturalizado que está anclado dentro de la estructura de la sociedad colombiana.
Y es ahí donde los que estamos en el área de la educación tenemos la gran responsabilidad de poder ir generando como esos diálogos que permitan la comprensión de esas formas otras de mundo y que posibiliten que esa gente que ha sido racializada, va a lograr acceso con equidad a todos los derechos y beneficios que tiene el resto de la gente. Gracias. Gracias a ti, ladies, por esta intervención. Entonces, destacar pues también de lo que has marcado y también articulando lo que el profe Félix nos venía conversando, y es que históricamente la educación ha estado marcada por relaciones desiguales de poder, ¿cierto? Que generan exclusión, opresión, estereotipos y, por supuesto, racismo. Entonces ahí es donde entra la conversación en la escuela para hablar de diversidad de poblaciones, diversidad de aprendizajes, diversidad de estilos, formas de conocer, de aprender y demás. Y ese reconocimiento de la diferencia, pues creo que es la tarea que tiene la institución educativa, sobre todo porque ya empiezan a pensarse políticas públicas educativas de atención a la diversidad, de educación inclusiva, etnoeducación, educación para la diversidad cultural, interculturalidad, bueno, que ya empezaron como a formar parte de ese vocabulario educativo en el que trasegamos, y precisamente este espacio de conversación está girando en torno a cuáles son esos asuntos identitarios que están marcados en la escuela y cómo podemos trabajar a través de pedagogías contra el racismo. Entonces, no sé si de pronto, antes de dar inicio como a las preguntas, si tienen alguna otra apreciación, Carlos, Félix, acerca de lo que dijo Ladies, o seguimos en la conversa. Catalina, ¿me oyes ahí? Sí, perfecto, profe. Okay. No, no sé si es una inquietud, como un comentario, como la intervención que hace Lady, la invitación que nos hace Ladies, es que es de tal magnitud y complejidad el tema del racismo, es una carga histórica muy fuerte, que de construir eso va a implicar casi que otros marcos epistémicos en todos nosotros, incluso al sujeto que ha sido racializado, porque racializado pudo haber sido un chino o pudo haber sido cualquier otro, ¿cierto? Eh, es de tal magnitud y tal complejidad que ingresar con esto a la escuela va a requerir como una sensibilidad muy fuerte en los tiempos en que estamos, ¿no? Porque con esto de la pandemia el asunto se agudizó muchísimo más. Eso era lo que quería como contar un poquito ahí como para ampliar. Gracias, profe. También recordarles a los que nos acompañan a través de esta plataforma Cisco y los que nos acompañan a través del Facebook Live de Secretaría de Educación y de MOVA, que pueden hacer preguntas, que puedan ir haciendo comentarios, que van a ser leídos y leídas, ¿vale? Entonces vamos a pasar a Ladies para que nos converse acerca de cómo generar espacios de intercambio de experiencias alrededor de la construcción de identidades en la escuela, a propósito de lo que nos acabas de comentar. Adelante, Ladies. Bueno, digamos que este es una, ¿cómo diríamos? Los intercambios deben empezar como con nosotros mismos, porque tenemos la idea, y justamente la educación es la que ha hecho posible que esa idea la tengamos, de que la diversidad es algo que está por allá, no sé dónde, Marte, la estratosfera, en Júpiter, pero la diversidad no es algo que está por fuera de nosotros, la diversidad también nos habita. Entonces, esos intercambios tienen que pasar por entender eso, por entender la diversidad como un asunto que hace parte de lo que somos. Y entender eso, entonces, nos va a permitir luego prepararnos para entender la diversidad que está fuera de nosotros, la que está más allá, en esos que les explicaba a Carlos, que se construyeron como unos otros, como unos distintos, pero que en realidad no son tan distintos, sino que nos han enseñado que, pues, que lo diferente incomoda, que lo diferente es problemático, porque pues queremos que todo sea como de una manera plana, de un solo color, de un solo matiz, para no tener que esforzarnos y no tener que estar como en conflicto supuestamente. Entonces, esos intercambios ameritan que nosotros tengamos como esa predisposición para poder abrirnos a entender la diversidad
Y bueno, hay muchos o muchas experiencias exitosas sobre el manejo de la diversidad y la educación, digamos, está abocada pues a aplicarlas. Y tienen que ver con algo que ya tenemos en Colombia, digamos, que es el tema de la educación y la cátedra de estudios afrocolombianos, que a pesar de que es muy vieja, todavía las instituciones educativas se resisten a aplicarlas. Entonces, aplicarla en la educación va a permitir que se conozcan otras realidades sobre lo que son las diversidades en nuestro país y cómo nosotros, desde estas áreas, podemos incidir a que se cambien esos imaginarios. También porque creemos que el mundo es solamente como nosotros pensamos. Y esos intercambios nos van a permitir darnos cuenta que el mundo tiene muchas formas y que todas las formas que el mundo tiene son válidas, porque también nos paramos desde la moral, que es que lo que a mí me gusta es lo bueno. Y eso tiene que ver con la educación. Normalmente nosotros como profesores no le preguntamos a los chicos qué les gustaría aprender, sino que nosotros creemos que tienen que aprender esto porque esa es la visión que nosotros tenemos del mundo y de la vida. Y entonces como tenemos el poder para hacer eso, lo hacemos. Entonces, entender, digamos, que estos procesos permiten que se generen procesos de articulación con las otras visiones y las otras comunidades, ayuda a enriquecer ese trabajo del docente. Porque nosotros también a veces creemos que la educación es para que el niño aprenda a sumar, aprenda a restar, aprenda a dividir, o como decía el profe aquel del ejemplo racista, que bueno, que aprendan a leer, ya me doy por bien servido, pero nosotros se supone que tenemos que incidir en todo lo que el sujeto es, porque el sujeto no es una sola dimensión, no es una sola área, el sujeto son muchas áreas y esas áreas están en constante movimiento. Entonces, en la medida en que nosotros no entendamos eso, pues nuestra educación va a seguir siendo un fracaso y si revisamos esas pruebas PISA y esos convenios internacionales que tiene el país, en donde casi siempre nos va mal en materia de educación, creo que tiene que ver con eso, porque nos hemos quedado con una sola visión de la educación. Entonces nuestros esfuerzos pues no son eficaces porque las realidades son otras y los modelos de educación que nosotros queremos trabajar van desconectados de esa realidad. Entonces hacer los intercambios pues permite que se valoren esas otras visiones, esas otras formas de ser, de estar y habitar, de sentir también, y también generar otra visión de lo que se supone que debe ser la educación, el por qué y el para qué. ¿Por qué enseño lo que enseño? ¿O por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Y qué hace que lo enseñemos de la manera que lo enseñamos? Casi nunca nos preguntamos eso, porque pues se supone que así tiene que ser, que así ha sido toda la vida, que es tradición, ¿cierto? Porque somos un país muy apegado a la tradición. Entonces, realmente, pues los intercambios pasan por ahí, atraviesan esas nociones y es necesario que nos dispongamos a poderlas cambiar, a poderlas pensar desde otra manera y poder generar esos diálogos horizontales, porque también la educación nos enseña a dialogar de manera vertical y ese también es un reto que hoy tenemos y creo que intercambiar significa también eso, poder sentir que los intercambios se tienen que dar en igualdad de condiciones, es decir, sin juicio de valor, sin decir que la forma como yo enseño es la que vale y así tiene que seguirse haciendo y pensar en otras formas. Por ejemplo, bueno, hay un modelo de escuela que yo valoro, fue la escuela de Alexander Neil, que este inglés diseñó la escuela que se denominó Escuela Libre, y no era que era una escuela libre, sino que era una escuela donde a los estudiantes, niños que eran internados, se les daba la posibilidad de que ellos mismos pusiesen las reglas y que ellos mismos diseñaran las estrategias y dinámicas que querían tener dentro de su institución educativa. Esto fue todo un revuelo en la Inglaterra de los pues del siglo pasado, pues no entendían qué era esto, bueno, ya de principio de este siglo, y fue todo un escándalo porque como que los niños estaban tomando decisiones, como que los niños estaban poniendo reglas, porque es que los niños no son sujetos, los niños son para decirles qué hacer, cómo hacer y por qué, ¿cierto? Los niños no opinan, los niños no tienen noción de mundo supuestamente. Entonces yo pienso que debemos llegar hasta cierto punto a ese nivel de pensar, yo como docente,
cómo estoy entendiendo la diversidad y qué estoy haciendo realmente para que esos estudiantes que han tenido unas condiciones de desigualdad no se vean afectados por la forma en la que yo estoy enseñando. Porque yo pienso que a pesar de que en el caso colombiano, pues el sistema educativo es totalmente controlado pues por el gobierno central y las directivas del Ministerio Nacional y su gente, en el momento en que nosotros estamos solos en el aula, sí tenemos el poder. Sí tenemos el poder y sí podemos hacer la diferencia en ese momento en el que estamos solitos y solitas con nuestros chicos y chicas. Y yo pienso que es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar para poder generar la transformación que requiere nuestro sistema. Gracias. Gracias a ti, ladies, por esta conversa. Pues ahí ya hay unas preguntas en el chat de Facebook acerca de la Cátedra de Estudios Etnoeducativos, pues la implementación de la Cátedra Etnoeducativa en las instituciones de Antioquia. Considero pues que vamos a recoger como todas las intervenciones de Carlos y de Félix y vamos a pasar también como a recoger esas impresiones que son muy importantes, sobre todo porque están haciendo eco de lo que estamos conversando. Aquí hago énfasis en dos asuntos particulares que tú nos invitas a conversar, ladies, y también a reflexionar, y está en relación con la transformación de imaginarios sobre las formas de relacionarlos en la escuela. Creo que ese es un punto clave precisamente para eliminar esas formas de discriminación y entender la diversidad como una oportunidad, no verlo como lo raro, lo distinto, lo que me es ajeno, sino lo que me interpela, me comunica, me transforma, pero que es distinto de mí. Entonces esos dos asuntos los recojo de lo que tú nos conversas y vamos entonces a darle paso al profe Carlos Fabra, que nos va a conversar acerca de, profe, ¿cuáles deberían ser las propuestas de solución respecto a la discriminación que deben ser impulsadas desde la institución educativa, particularmente desde la experiencia que tienes como docente? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Fuerte y claro, fuerte y claro. Pues, propuestas, en cuanto a propuestas, yo creo que hay propuestas muy buenas. De hecho, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta magnífica a la hora de luchar contra la discriminación racial. Pero, pues, Lady ahorita comentaba algo que dice mucho, y es que después de un poquito más de 20 años desde que se da el decreto 1122, que reglamenta todo lo que tiene que ver con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, siguen habiendo muchos rectores que se oponen, que no la quieren aplicar, que la asumen, pero de alguna manera la asumen a medias, porque las personas encargadas de desarrollar la cátedra no son las personas que tienen la formación para hacerlo, sino que la cogen como una forma de darle las horas a los profesores que no cumplen con la carga académica. En esa medida, pues, es una propuesta muy buena, pero es una propuesta subutilizada, por decirlo de alguna manera. Y otro aspecto en relación con eso lo mencionaba Félix en su intervención, y es la dimensión del problema racial, ¿sí? Estamos hablando de un problema con una dimensión de alrededor de 500 años. En esa medida es muy difícil para la escuela y para la institución educativa resolver, porque tiene elementos históricos, porque tiene elementos políticos importantes, que tiene, bueno, ahí podríamos hablar incluso del acceso a los puestos del poder por parte de las personas racializadas, y no solo hablamos de afrodescendientes. Yo creo que la comunidad indígena aplica de la misma forma para el contexto nuestro, pues, de elementos socioeconómicos, porque digamos que eliminar la discriminación racial implicaría también la eliminación o acortar la brecha de desigualdad que hay en el país. Entonces estamos hablando de satisfacción de necesidades básicas y de gozar de las libertades ciudadanas, y eso es un problema mucho más amplio que la institución educativa de alguna manera no puede resolver. Pero desde la institución educativa
también se puede hacer un aporte, y un aporte muy importante. La institución educativa puede ayudar a, digamos que a transformar, a cambiar esas representaciones que tenemos de los otros. Es decir, desde la institución educativa, y yo creo que desde la educación en general, en sus distintos niveles, porque la educación superior también debe dar su aporte ahí. Y bueno, las acciones afirmativas que se están comenzando a aplicar son de alguna forma una iniciativa a ellos, ¿sí? Es que la institución educativa debe brindar las bases para que la relación entre cualquier persona blanco, mestiza, con una persona afro o indígena, se dé entre sujetos y no entre un sujeto y el estereotipo o la imagen errada que tenemos de. En esa medida creo yo que la institución educativa puede dar un aporte importante en la lucha contra la discriminación. Esa es mi respuesta en pocas palabras al interrogante. Muchas gracias, profe Carlos, por esa reflexión que nos planteas y sobre todo porque estás hablando desde el papel del maestro, el que está ahí en la cotidianidad del aula. Entonces, vamos a darle paso a la conversación del profe Félix. El profe nos va a conversar alrededor de lo que, de lo cual es el papel o qué papel juega la educación intercultural como factor clave contra el racismo y qué asuntos, desde tu experiencia en la red de educadores de maestros rurales, de tu experiencia en procesos también de acompañamiento a estudios afrocolombianos, y el del grupo de investigación, qué asuntos son necesarios incorporar para trabajar en pedagogías contra el racismo. Adelante, mi profe. Catalina, qué pregunta tan difícil. Yo la he estado pensando y dándole vuelta, porque pues mis compañeros que me anteceden pues han abordado como bastante el asunto. Yo quiero como compartir algo como para aportar y tratar de darle respuesta a, a esta pregunta. Por favor, Catalina, me indica si se está pudiendo ver lo que yo quiero presentarles. Sí, ya se está viendo la presentación. Bueno, solamente les quiero como compartir estas dos diapositivas. No sé si la alcanzan a ver bien. Esto lo bajé de este estudio del Ministerio del Interior, que es la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Terminó el año pasado, en el 2010, en ese periodo, y terminó el año pasado, se publica, y en este periodo se hace este estudio. Supongo que muchas personas lo deben de conocer, pero quise traer solo estas dos cosas. Es un informe bastante extenso, pero me parece que es un buen referente para dar respuesta como un poco a las salidas que tenemos. Entonces, como apelar a los estudios que ya hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas, entonces creo que hay que hacer un trabajo de lo que ya se ha hecho, que sé que hay cosas extraordinarias. Pero a mí me llama entonces la atención, quiero compartir esto, Catalina, y voy a pedir que la última parte de la pregunta que me la repitas, porque me llamó mucho la atención el mapa del nivel de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el país. Habrá que mirar acá en Medellín cómo está, por departamento y distrito como capital. Todo lo que ustedes ven en color rojo indica que se ha implementado de 0 al 20% la cátedra. Es decir, estamos hablando casi nada. O sea, lo que ahorita estaban señalando, algunos, pues no sé si podríamos decir que no quieren, o falta formación, o falta información, o los tiempos de la institución como están hoy, no sé. Pero esto ya Carlos lo señalaba y nos implica hablar de asuntos de contenidos, nos implica hablar de casi que un asunto totalmente curricular, ¿cierto? Y es un asunto también en términos de política municipal, ¿sí? Pero estas otras dos imágenes que ustedes ven al lado derecho
Son dos preguntas que quise traer de ese estudio. Y esas dos preguntas estaban relacionadas. Dice, la institución educativa tiene incorporada la Cátedra de Estudios Afrocolombianos dentro de su PEI o PEC como un conjunto de contenidos temáticos o unidad temática dentro de una asignatura. Esa era una de las preguntas. ¿Cómo una asignatura específica, como una asignatura específica, como un proyecto pedagógico en el área específica, como un proyecto pedagógico en más de un área? Esas fueron las preguntas que habían ahí, ¿cierto? Y es grande es muy interesante cuando uno observa lo que hay allí. Pero solo traje estas dos imágenes porque esas preguntas, miren el porcentaje de personas de instituciones que respondieron. Ni siquiera estamos haciendo un análisis de las preguntas todavía. Solamente es el porcentaje de instituciones que respondieron a las preguntas. Y es muy alto, o sea, eso dice muchísimas cosas. Eso puede ser interpretado de muchísimas formas, ¿sí? Mm, Ya, pues, como a modo de contexto general, Catalina, ahí sí te pido por favor me repitas un poco la pregunta porque me ayudaría mucho como algo que quiero como amarrar acá. Sí, la pregunta estaba girando como en dos asuntos y es el papel que juega la educación intercultural para trabajar como un factor clave contra el racismo y la otra, qué asuntos son necesarios incorporar para trabajar pedagogías contra el racismo. O si hay que hablar de pedagogías contra el racismo o de educación intercultural, bueno, ahí como que... Pedagogías afro, la llaman algunos. Exacto, exacto. Estas imágenes que yo les mostraba, estas dos preguntas que nos acaba de repetir Catalina, el tema de la educación intercultural ya de alguna forma se ha abordado acá, pero yo creería que tres conceptos ahí que los mencionaba al principio, cuatro conceptos que me gusta mucho trabajarlos a mí, que es para llegar a una educación más intercultural, que tiene que ver con el etnocentrismo, los etnocentrismos, o sea, sabemos que el etnocentrismo es como ver e interpretar el mundo desde un punto de vista, ¿no? Pero ese punto de vista me lo da la adscripción a los grupos, como la familia, la sociedad, etcétera, los grupos que yo esté adscrito al país, a un grupo humano, una cultura, qué sé yo. Esa mirada, eso me proporciona a mí una mirada etnocéntrica, pues yo puedo tener una mirada del mundo desde una perspectiva católica, apostólica o desde otro lugar, y desde ahí leo el mundo. Esto del etnocentrismo es un asunto, digamos, connatural a los seres humanos, ¿sí? Hablamos de etnocentrismo inflexible y etnocentrismo flexible. El primero tiene que ver con una mirada inflexible como esas situaciones que nos presentan en la vida cotidiana. Es decir, nos han puesto ejemplos acá en la escuela, aplicables a la escuela, pero pudiéramos solamente hablar, ponerle categorías a eso. Imagínense en donde recuerdan a Sergio el chico que se suicidó en Bogotá hace algunos años porque esta semana salió como el- ya como todo el proceso con la rectora, ya le dieron unos años en la cárcel, en fin, eso fue una cosa muy compleja. eh, pero se imaginan donde Sergio, además de gay declarado él, fuera afro. O sea, y síganle metiéndoles categorías a eso, que entre más se le van ingresando, más se excluye, más el individuo queda por fuera, menos diversidad, menos aceptación, lo mencionaban ahora. Entonces hay una mirada inflexible, un etnocentrismo inflexible que es propio de los prejuicios. Y hay un etnocentrismo que es flexible, que también es propio pero de los estereotipos. Y todas sabemos que los estereotipos, hay muchos estereotipos de clase, de edad, por ser joven, por ser pobre, por ser, en fin, ¿sí? Eh, Esos estereotipos, sabemos también que hay estereotipos que tienen que ver, eh, mm, digamos, formados de manera ficticia, ¿sí? Con información a veces ficticia, y hay otros que tienen o poseen información, digamos, más real. Es, por ejemplo, creer, como lo mencionaban hace un rato, creer que porque es afro, pero pongámoslo más amplio, digámoslo así.
Una persona costeña que está al lado del mar y está en una hamaca, un pescador, digámoslo así, y alguien lo ve y dice que es perezoso. Digamos que el estereotipo general podría ser perezoso, los costeños, en algo, ¿cierto? O una persona afro que esté bien vestida, también es sospechosa de algo. Es decir, además de que es negro, lo acusan por estar vestido bien. O sea, hay dos discriminaciones ahí muy fuertes. Entonces ese etnocentrismo flexible, ese inflexible, esos prejuicios, esos estereotipos, además de eso, poseemos también el tema de la discriminación, que ya la discriminación es pasar a la acción, que Carlos tanto lo mencionó al principio, es pasar a la acción. Yo puedo tener prejuicios en relación a mi mirada etnocéntrica e inflexible del mundo, puedo tener estereotipos en relación a la mirada estereotipada que tengo del mundo, ¿sí? Pero la discriminación es pasar al acto. Cuando se pasa el acto, estamos hablando de una discriminación, eh, 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 llamémosla negativa, porque podríamos hablar de una discriminación positiva en otro contexto. Cuando usted le da un premio a un niño o una niña porque hizo las cosas bien, qué sé yo. Pero de la discriminación, cuando nos referimos a lo afro, estamos hablando de una discriminación negativa siempre, siempre. Está ahí. Entonces, el papel de la educación intercultural allí, teniendo en cuenta estos conceptos, si somos un poco más conscientes de esos fenómenos, etnocentrismo, estereotipo, prejuicio, discriminación, estos fenómenos, si somos más conscientes de estos fenómenos, es posible que tengamos una educación mucho más abierta, más intercultural, incluso yo me atrevería a decir transcultural, ¿sí? Mm, ¿Qué necesitamos? Pues muchísimas cosas. La cátedra solo sería una sola, ¿sí? La cátedra sería como una sola, eh, detener un segundo, ay, no. La cátedra solo sería como una estrategia, pero hay cientos de estrategias. Mm, Importante, creo yo, saber en qué estamos en educación como alrededor de lo afro en el país. En el México, en una red, como para responder un poco al asunto de las necesidades, eh, en una red, yo he estado en muchas redes, pero en esta red, en México, estamos trabajando mucho el tema de educación rural. Yo he venido trabajando eso algunos años atrás. Creemos mucho en el trabajo en red, es necesario, y eso nos lo han enseñado las comunidades. O sea, uno va a comunidades, digamos en la línea afrodescendiente, en todo el término de los afros en Colombia, las comunidades nos han enseñado mucho, desde los consejos comunitarios nos han enseñado, desde sus formas organizativas, para combatir la guerra, lo han hecho, desde la etnoeducación lo han hecho, desde la idea de etnodesarrollo, en su relación con el territorio, etcétera, etcétera. Nos han enseñado mucho. Hay producción gigante, muchísima, alrededor de la resistencia afro. O sea, no es solamente, tendríamos que rescatar como esa parte positiva, diría yo, de la historia, porque precisamente a ese sujeto racializado se le ha contado en negativo. O sea, ¿qué sería del mundo sin la salsa? ¿Qué sería del mundo sin la sazón que hemos aprendido? ¿Qué sería del mundo? No recuerdo el escritor que dice, quite la Cartagena, la música, la comida, el olor, quite la Cartagena todo eso que queda. O como Zapata Olivella planteaba que García Márquez nos metió en el mundo, en la realidad, en nuestra realidad mágica, eh, pero sin afros, pero sin afro. Entonces, en México, el tema es muy fuerte porque desde afuera se cree que en México no hay afros, como pensarlo en Argentina o pensarlo en Paraguay o en Chile, y el movimiento es gigante a nivel del planeta. Entonces allá publiqué un texto, creo ustedes están viendo allí. En ese texto yo trato de hacer un acercamiento a la educación en relación en Colombia. Tendríamos que hacer todo un ejercicio de conocernos en red, cómo estamos. Pero me ha llamado muchísimo la atención las cifras que hay allí y que ustedes están como mirando, ¿cierto? Mire que de alrededor de la matrícula nacional hasta el 2019, pero era 2018,
más o menos 10 millones de estudiantes en todo el sector oficial, que es el 80%, el sector oficial, y miren que en el privado es el 19%. Mm, miren el porcentaje de estudiantes matriculados en zonas rurales, con la zona rural que nosotros poseemos, por ejemplo, y del total de toda esa matrícula, para no hablar de los grupos étnicos, porque ya lo han mencionado, indígenas, ¿cierto? Otros grupos, pero de ese total matriculado, mire que el total es 9.6, eso es muchísima gente. Y miren que de ese 9.6, el 53 es población NAR, o sea, negra, afrodescendiente, raizal palenquera. Son unos datos que me parece en el trabajo que habría que desarrollar, es jugar con la información que poseemos y lo que ya se ha hecho. No estaríamos inventando el agua tibia, diría yo, ¿cierto? Pero nos podríamos, en una conversación como la que estamos teniendo acá, una de las necesidades es ese trabajo en red, ¿sí? ¿Qué se está haciendo en las cátedras acá? ¿Cómo lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? Creo que sería un punto de partida para fortalecer un trabajo en red que ya lo hay, ¿sí? Y es fortalecer. Entonces, en México llevamos algunos años trabajando en red y en pandemia ha sido muy interesante el apoyo y los trabajos que se han venido desarrollando entre escuelas, ¿sí? Yo llamaría como a eso, Catalina, como para no extenderme más, pero hay muchas cosas que decir, pero yo creería que eso es un punto de partida muy importante. Sí, muchas gracias, Félix, sobre todo porque nos, nos sigues invitando a la conversación en la importancia de reconocer la educación multicultural, ¿cierto? Que la misma pues reconoce que en los lugares habitados pues hay personas de distintas procedencias, de distintas herencias culturales, digamos que hay que también tratar como de respetar lo que cada estudiante, docente y persona que interactúa en ese escenario educativo trae consigo y contribuye a esa construcción de ese contexto escolar. Sin embargo, nos llama la atención particularmente lo que mencionas en relación con esos etnocentrismos flexibles, porque también digamos que hay unos puntos de quiebres, que pues, digamos que en ese ejercicio de la educación multicultural pues no se ha podido pasar más allá de inclusiones parciales de ciertos grupos que han sido siempre estigmatizados, estereotipados, y que, pues, digamos que esa incorporación de ciertos currículos en los procesos formativos se quedan solamente en asuntos parciales o en las conmemoraciones o en celebraciones ocasionales sobre la diversidad. Es muy importante, pero que efectivamente necesitan un mayor despliegue en la institución educativa. Quiero con esto dar paso a una de las preguntas que nos hicieron a través del Facebook Live de la Secretaría de Educación, que también, pues, digamos, está marcado en este asunto, y es, ¿por qué no ha tenido éxito, y la estoy leyendo textual, la implementación de la cátedra educativa en todas las instituciones de Antioquia? Esa es una pregunta que nos están haciendo a través del Facebook Live. ¿Por qué creen ustedes que no ha tenido éxito, según la pregunta de nuestro participante, esa cátedra educativa? Bueno, ahí pudiéramos decir muchas cosas y digamos que las diremos. Y una de esas cosas tiene que ver con lo que hemos hablado, digamos, en el transcurso pues, de esta conversa, y son con la disposición del Estado para que esto funcione. No hemos contado con una disposición real del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Nacional, para que funcione, porque primero la existencia de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianas es posible porque las gentes afros e indígenas lucharon para que eso existiera. No fue que el Estado tuvo interés en que pasara. Entonces, luchamos por ella, nos lo peleamos y logramos que existiesen unos marcos legales o normativos o constitucionales para soportar esa lucha. Entonces, el Estado todavía no ha entendido, digamos, se le asume como una dificultad. De hecho, este informe que les mostraba Félix
es el primero que se logra hacer para saber el estado de la etnoeducación en el país, específicamente sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Eso nos debería llenar de vergüenza porque el primer decreto de etnoeducación salió en 1976 y el decreto 804 que regula la etnoeducación es de 1995. O sea, es una cosa pues realmente vergonzosa y habla del desinterés del aparato estructural porque esto funcione. Entonces, solamente hasta el 2019 se vinieron a pensar qué está pasando con la cátedra, se estará aplicando, qué está pasando en los colegios. Y me imagino que esa preocupación surgió a raíz de las quejas y denuncias de discriminación, racismo y marginación de esos estudiantes racializados en las escuelas. En Bogotá, en el 2018 o 2019, tuvimos un caso escandalosísimo de una niña afro que fue a su colegio en Bogotá y la profesora le dice que no puede ir con esas trenzas, que se quite eso, que eso tan feo, y la avergüenza y lo humilla en clase en presencia de los demás compañeros. O sea, de ese tamaño es nuestro nivel de, ¿qué diría yo? De, pues no sé, de absurdismo, que ese tipo de cosas pues siguen pasando en las aulas de clase y no hay un Estado que garantice que eso no pase porque no hay un Estado que protege. Se supone que está la ley antidiscriminación y racismo, pero esa ley no opera porque la institucionalidad no entiende que es que hay que entender la diversidad, que hay que promoverla, valorarla. Entonces yo pienso que tiene que ver con eso, que no funcione la educación y la cátedra, porque hay dos niveles. Un nivel es un nivel de un Estado, acá por decir algo, con las normas, con las constituciones, que por cierto son muy claras, son muy perfectas. La Constitución de Colombia, de hecho, está calificada como una de las mejores del mundo. Y si uno la lee, pues se da cuenta que es así, porque es la única constitución que contiene la protección incluso de los derechos que no existen. La Constitución dice que se protegen incluso aquellos derechos no nominados. O sea, eso es una cosa de superdotados, de genios. Pero en la práctica tenemos otro Estado que no entendió esa Constitución tan perfecta y que como no la entendió, no sabe cómo aplicarla y no lo hace. Entonces, eso hace que se genere este tipo de situaciones, que hoy tengamos todavía que decirles a las instituciones educativas, es un mandato legal, todas las instituciones del gobierno, de orden público y privado, deben aplicarla en la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos habla de esa falta de voluntad política para que esta cátedra y esta educación sea real. Porque quizás tiene que ver con el miedo del Estado a transformarse y por eso no hay voluntad política, porque esta educación lo que invita, o digamos, la consecuencia subsiguiente es un Estado distinto a partir de que hemos trabajado el asunto de la diversidad. Entonces ya no vamos a seguir entendiendo a las comunidades como un asunto marginal, que no valen y que son chamanes, brujos, sino que tendríamos que entenderlo como otras formas de vida, otras formas de mundo, y quizás eso es lo que pues, el Estado no quiere, ¿no? Digamos, pues, digamos, nadie quiere perder el poder, ¿no? Nadie quiere compartirlo, distribuirlo, socializarlo, repartirlo. Entonces, el que no funcione tiene que ver con eso en términos macros. Ya en términos más sencillos, tiene que ver con que en las instituciones educativas no se han surtido los procesos de capacitación debido para los directivos y docentes de las mismas, para que ellos entiendan lo que esto es, cómo funciona y cómo se debe aplicar. Sabemos que el decreto y la misma ley 115 pues dan la responsabilidad a los docentes de ciencias sociales, pero si nosotros entendiéramos bien, o si el gobierno entendiera bien la educación, se daría cuenta que no puede ser solamente responsabilidad de los docentes de ciencias sociales, sino que tiene que ser responsabilidad de todos los docentes, indistintamente del área de conocimiento en la que estén. Entonces, creo que esas también son una de las deficiencias o falacias que tendremos que entrar a resolver, digamos, paso a paso, para que se den las formaciones y capacitaciones respectivas a las instituciones y su cuerpo directivo, para que ellos entiendan lo que es esto, y a partir de que lo entiendan puedan designar a los docentes que estarían a cargo, teniendo en cuenta esas cualificaciones previas, digamos,
para que puedan aplicar esto. Y también porque como también se le ve como una carga, es que nos traen una cátedra más, estoy mamado de las cátedras, ¿qué voy a hacer? La cátedra de ambiente, la cátedra de ruralidad, la cátedra de paz, la cátedra de mujer, la cátedra de diversidades sexuales y cualquier cátedra que al gobierno se le ocurra. Entonces la gente está entendiendo que esto es una cátedra más y que entonces pues se va a pasar el boom, porque también pues así lo han dicho algunos directivos. No, bueno, pues cuando ya pasa el boom, ya pues se va a pasar el boom. Pero no, la educación realmente hace parte de esas actividades neurálgicas que el sistema educativo debe trabajar porque es una posibilidad, es una puerta de realmente para mejorar nuestro sistema en términos generales, en términos estructurales, porque los colombianos estamos muy mal educados con respecto a la diversidad, y la diversidad en todos los sentidos, en todas las áreas, en todas las dimensiones, estamos muy mal educados, y como les digo, que existan programas como Sábados Felices, donde se ridiculiza la diversidad al 100, al máximo, y que los colombianos no se inmuten, que los colombianos digan, o sea, wow, ¿qué es esto? No es posible, no lo podemos permitir. Habla de esa mala educación que tenemos en torno a la diversidad. Y eso es un ejemplo, hay muchos otros. Hay un programa en una emisora, y que La Negra Candela, que ridiculizan a las mujeres negras, y la emisora pues sigue asistiendo, eso sigue pasando. Hay otra que creo que pasaba en Perú, que era la patrona Jacinta o la cacica Jacinta, que era la ridiculización, o es la ridiculización de las mujeres indígenas, y eso lo ven las personas porque no hemos entendido el asunto de la diversidad. Entonces yo creo que una es el asunto estructural de que el Estado pues se tiene que disponer a entender esa diversidad para poderla aplicar. Dos, las instituciones educativas tienen entonces que capacitarse, vamos, para entender todo lo que es esto de la diversidad, y además de capacitarse, luego surtir un proceso, digamos, de selección, teniendo en cuenta pues estas capacitaciones a esos docentes para que se responsabilicen. Y tres, el gobierno nacional tiene que hacer un verdadero seguimiento que trascienda la estereotipación de estas comunidades, porque ustedes saben que hasta ahora el Ministerio de Educación pregunta que hicieron el evento de afrocolombianidad, y el evento de afrocolombianidad, ¿qué es? Poner a los negros a bailar, o a los indígenas allá hagan una presentación artística. Entonces, claro que las instituciones educativas no se van a preocupar la trascendencia que deben darle a la educación si el gobierno le sigue preguntando por el proyecto de afrocolombianidad que se debe hacer el 21 de mayo para bailar y comer rico y recordar pues que supuestamente estas gentes cocinan delicioso y bailan muy bien, y hasta ahí, ¿no? Entonces pienso que deberíamos avanzar como en esos tres sentidos. Listo, Carlos, ¿tiene algo que agregar? Sí, yo solo quiero, Carlos, si quieres seguir esto, qué pena. Pero yo. Pues no, como decía, yo igual el ley deja a uno sin ideas. El aporte mío es muy corto, porque me identifico pues con muchas de las cuestiones que expresa Lady. Y es que de alguna manera la cátedra de estudios afrocolombianos se ha sostenido más por el empuje de los colectivos y los investigadores afrodescendientes que por una iniciativa estatal o porque el gobierno, digamos que establezca los mecanismos para que la cátedra sea cada vez más funcional y tenga una mayor, no solo pertinencia, sino un mayor efecto sobre esas relaciones sociales de las personas, ¿sí? En esa medida es muy importante incluso plantear la situación de la cátedra en tanto a la formación de los profesionales que van para la educación, porque es que en Colombia no se ha venido contemplando en la formación incluso de los docentes, digamos que en los programas de licenciatura es muy nuevo el ingreso digamos que al plan de estudios escolar de las universidades, toda esta cuestión de la diversidad étnica, porque es como un tema que nadie quiere tocar, que lo tocan por encima, que parece que no se le da la importancia para mencionarlo, para abordarlo, para hablarlo de la manera en que se debe hablar, porque no se trata de los silencios, sino o de expresarlo, sino de cómo debemos abordar
la diversidad étnica en el país y pues cómo podemos disminuir, digamos que esta clasificación social a partir de la raza. Lo otro que yo pues acá como que pensaba era un poco en los retos, en cuáles son los retos y cuáles son los contenidos que debe abordar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Sin duda debe haber una construcción aún mayor de lo que es la cátedra y esa construcción debe llegar a las regiones, porque es que el problema de muchos de los docentes en las regiones frente a cómo desarrollar la cátedra es la falta del material adecuado para trabajarla, si queremos pensarlo por ahí, ¿sí? Entonces necesitamos saber o plantear la discusión sobre cuál es el tipo de contenidos, qué contenidos debemos trabajar en la cátedra afrocolombiana y cuál es la finalidad para trabajar esos contenidos, porque pues, claramente la educación es un asunto político y tiene un efecto, sí, un gran efecto en la esfera pública y esos elementos hay que discutirlos y hay que construir como comunidad académica y pues obviamente con gran responsabilidad del Estado lo que debe abordar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Listo, esa era la intervención. Gracias, Carlos. Dale, Félix. Bueno, no, yo quiero como también tratan de ser como así como puntual, pero a la pregunta yo diría como dos cosas así. Pues la cátedra posiblemente ha fracasado, pues por un asunto de Estado, por un asunto político, por un asunto de presupuestos, por un asunto de ignorancia, por un asunto de, o sea, son como muchas las cosas que pueden estar ahí ocurriendo, diría yo, habría que mirarlo. Por falta de compromiso, en fin, hay N cantidad de cosas que pueden estar ocurriendo allí que yo espero con la Secretaría o con MOA, pues luego estar mirando eso, porque es de mi interés, eh, porque hay datos que se pueden como recoger, hay datos. Y eso sería un punto de partida. Sin embargo, lo otro que quiero mencionar es que quiero como explicarlo desde otro lado y esto ya es como un poco más en relación a esto que comenzamos a hablar al principio, que tiene que ver con el racismo estructural, ¿sí? David los mencionó al principio. Y ese racismo estructural está como impregnado en el cuerpo, es como si fuera un perfume, y se quitarse ese perfume encima es muy difícil, pues quiero como mencionarlo así. Tan así que yo no sé a cuántos se les ha olvidado lo que un concejal acá en la ciudad de Medellín dijo algún día sobre pues, unos asuntos que estaban haciendo allá en frontera entre Atrato y entre Chocó y Antioquia, y por ahí un concejal dijo que algo así como invertir dinero allá era como perfumar a un bollo, algo así, ¿cierto? Solo en esa anécdota se ve todo ese tema del racismo estructural que parece invisible, pero ahí está. Y lo padece tanto el sujeto racializado, en este caso el negro, ¿sí? Porque vuelvo, insisto, pudo haber sido el indígena. O si usted sale del país, como me lo decía un chico barranquillero con un físico estereotipo inglés, digámoslo, mono, blanco, bla, 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 y él era apellidos ingleses, nacido y criado en Barranquilla y se fue a Inglaterra, y para él, cuando él llegó allá, se dio cuenta que era latino, y él en Barranquilla se creía blanco, ¿sí? Entonces hay un asunto estructural allí que nos compete a todos. Y este asunto estructural, de alguna manera, creería yo, no deja, es un asunto ideológico, ¿sí? No deja avanzar en esta implementación, ¿sí? Eh, y ahí hay dos textos en ese punto, y dos textos, yo los llamo como textos. Recuerdo a Mbembe, filósofo africano, que él, en Razón Negra, en el texto Razón Negra, él habla como de dos textos.
de este racismo estructural, como ese perfume, eso que no se puede quitar, pero así vos te bañes, lo tenés ahí porque el otro cree que vos todavía oles a eso y vos ya no oles a eso. Es una cosa que está allá, está 500 años con el mismo trabajo. Imagínense nomás qué tendríamos que hacer. Y eso no lo vamos a resolver ni siquiera 2 o 3 generaciones, pero hay que empezar. Creo que la cátedra Afro sería ese espacio de reflexión, eh, pensar sus modalidades, pensar sus contenidos, estos espacios virtuales que tenemos hoy, que la pandemia ha puesto allí, eh, va a implicar como todo un trabajo de gente también que esté apasionado, porque no a todo el mundo le tiene que gustar el asunto, pero gente apasionada, yo he creído en eso y así hemos trabajado en red, de esa manera. Es porque también muy aburridor uno trabajando toda la vida, qué pena Catalina, me desvío un poco, pero uno trabajando toda la vida en algo que no lo disfruta, yo pues perdón, con el público presente, pero no está en mi vida así y no lo he vivido de esa manera. Y esto tiene que ser un asunto de vida. Y aquí hay un asunto que mencionaba al principio y es la memoria, ¿sí? Tendríamos que hacer un trabajo de memoria muy importante, porque desde que las personas que fueron embarcadas en África, en los diferentes lugares, que los llevaban a las mazmorras, que los metían en esas mazmorras, pero los mezclaban, entonces mezclaban personas de diferentes tribus, entonces tenían diferentes lenguas, diferentes dioses, y fuera de eso sobre ellos pesaba el hecho de que los creían musulmanes, ¿m? Que profesaban otras religiones, los meten en un solo calabozo y los traen para acá, para estos países, se encuentran en el Pacífico, se encuentran con los chocoes y se empiezan a encontrar con un poconón de gente, entonces hay que empezar a construir algo nuevo, no hay memoria, ¿sí? No hay territorio, no hay nada. Construir eso es lo que ha hecho muchísima gente en este país, como Temístocles, por ejemplo, el líder que asesinaron hace algunos años atrás en Buenaventura, que fue una cosa atroz, y tanta gente que hay en este país que nos daría cátedra alrededor de construir una memoria que necesitamos hacer. Y ahí la escuela va a ser fundamental, creería yo, Catalina, y para cerrar con eso, porque estamos en un momento en donde está emergiendo y está en discusión el tema de la memoria. ¿Qué es la memoria? Las discusiones están ahí, ¿sí? Están ahí a la orden del día. La Comisión de la Verdad sacará un informe al final del año, ya están presentando informes. Entonces, ¿cómo está ahí lo afro? ¿Cómo tendríamos que trabajar en la escuela y cuáles contenidos para construir todo esto? Como lo mencionó Carlos al principio, que finalmente todo esto es una construcción social que hay que hacer. Eso es lo que yo tendría que decir. Gracias a los tres conversantes. Acá en el Facebook han surgido varias preguntas que creo que han sido contestadas. Una que tiene que ver, pues, digamos, como con la participación de los maestros y las maestras en la implementación de esas cátedras. Y hay un asunto aquí que quisiera puntualizar y es un comentario en particular que dice que al maestro le da la sensación que si esto ha sido más un interés de las mismas poblaciones racializadas en la lucha contra la discriminación o si es una preocupación real y generalizada en los maestros del territorio nacional. O sea, él se hace la pregunta por si eso es un asunto puntual o si tiene que ver, digamos, como un escenario general, que también entonces está relacionado con otras de las intervenciones que tenemos en el Facebook, y es que, digamos que todos es una responsabilidad de todos y todas las docentes, de los empleados públicos, porque dice nuestra profe que en la educación descargan todos los proyectos de ley. Entonces se hace la pregunta, ¿por dónde está la obligación de los otros entes estatales y de todos los colombianos en general? Y también otra que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar principalmente, y es que sí, que efectivamente hace falta formación para la implementación de la cátedra, donde se fundamenten y se apliquen esas políticas nacionales. La profe nos cita pues el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué en la realidad es otra? O sea, ¿por qué en la práctica se pasan otras cosas de esa constitución, como le estaba mencionando Ladies ahorita, que es como tan perfecta,
¿Qué es eso otro que se viene trabajando? Porque en la realidad no ocurre eso, ¿sí? También nos acaba de llegar otro comentario de la profe Nidia, que ha estado también pues, en consonancia con la conversación. Digamos que es necesario llevar a los profes a esa conversación, a esa reflexión, a ese reconocimiento de esos periodos originarios y ancestrales, pero que efectivamente eso empieza, eh, necesita que se incorpore también en las reflexiones de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, que eso haga parte como ese ejercicio de formación y que también esa educación intercultural, como tú la estabas mirando, Félix, pues trascienda a ese asunto de no naturalizar la discriminación, es decir, no ver lo distinto como algo raro, sino verlo distinto como lo que es usual, lo que es cotidiano, lo que nos interpela. Y hay un asunto que recojo también allí, Félix, en lo que mencionas, es el trabajo sobre la memoria, ¿sí? El volver la mirada, el recuperar eso que se nos ha perdido, ese de dónde venimos, porque de una u otra forma todos venimos de esas mismas dinámicas. Entonces es explorar desde las instituciones educativas esos escenarios que posibiliten esa transformación de esos imaginarios identitarios acerca de la discriminación. Y también un poco es la pregunta, digamos, para los docentes, que tal vez no la vamos a resolver acá en este espacio, que ojalá esperamos podamos posibilitar otros, y es cómo hacer que el estudiante vea cómo las identidades forman su experiencia y entiendan la diferencia como un lugar de fuerza, de poder y de transformación. Es decir, que no lo vean como lo que es maluco, lo que me incomoda, sino que al contrario lo vean como un asunto de fuerza y de poder. Entonces, quería recoger las impresiones de quienes nos están acompañando a través de la transmisión. Los estamos y las estamos leyendo. Gracias por esa participación. Entonces, no sé si Ladies, Carlos o Félix, pues tienen un comentario final para que vayamos cerrando esta conversación. Sí, yo quiero como, para no demorar mucho la cosa, pero sí quisiera como señalar varias cosas. Es que este tema es muy amplio, pero por algún lado habrá que comenzar, pues, y ya hoy, insisto, se han hecho muchísimas cosas, habría que volver a la memoria como de todo esto. Yo solo quiero hacer como este comentario y es, eh, creo que el tema de la racialización tiene que ver con todos. Es decir, todas las personas que en algún momento han salido, hemos salido del país, eh, hemos sentido la diferencia de estar, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, y usted es colombiano, usted ya no es antioqueño, usted es colombiano y adicional es latino. Y si es del color mío, o tiene una pintica por ahí como indígena, y aún así sea usted blanco, si es que eso hay aquí en este país, eh, eh, usted será latino. Entonces este tema de la racialización tiene que ver con todos. O sea, no es solamente las personas que somos de tez más oscura. El tema de la racialización tendría que ser casi un tema de país, no solamente en términos de una cátedra. Conozco N cantidad de casos de madres que les han dicho a sus hijos, hombres, por ejemplo, nunca se case con una mujer. Él es medio blanquito ahí desteñido, digámoslo así. La mamá es medio blanquita desteñida y le dice, no se case con una mujer negra, o no me traiga hijos nietos negros. ¿Sí? Yo creo que más de una persona acá presente, tal vez una abuela, o no sé si ella o él mismo le ha sucedido, pero casi que es un ejercicio muy de ser conscientes de ese etnocentrismo que tenemos allá. Porque, cierro con esto, porque la realidad es otra. Sí, la realidad es otra. Parece que todavía viviéramos en el siglo XIX en el país. Cambió la Constitución hace más de 20 años y aún estamos pegados en asuntos mucho más antiguos, lo que no significa que no se discutan. Al contrario, hay que conversarlas, hay que discutirlas. Pero sí, pareciera que estuviéramos en otro país, todas las necesidades que hay allí. Importante, todo un ejercicio crítico alrededor del racismo, de la racialización en las escuelas, en términos de observar los contenidos. Dejaría por ahí.
Gracias, profe Félix. Ladies o profe Carlos, si tienen Ok. algún comentario final. Bueno, como decía, el profe Félix, bueno, esto hay mucho que decir, tenemos mucho que contar sobre el tema del racismo y pareciera que todo lo que se hace no sirve, no funciona, digamos, sí sirve, sí funciona. Por eso requerimos que los profes se comprometan un poquito más. Desafortunadamente, nosotros tenemos la mayor responsabilidad, ¿cierto?, en cambiar esto. Y tenemos que empezar por pensarnos nuestros racismos internalizados. Yo creo que eso sí lo podemos hacer y para eso no necesitamos al gobierno, para eso no necesitamos la supervisión del Ministerio de Educación Nacional ni la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Pensar nuestros racismos internalizados es clave porque tendemos a camuflarlos o a llamarlos como tradición, como gustos, y eso también es muy peligroso, pero así tendemos a hacerlo. El ejemplo que colocaba el profe Félix de mejorar la raza se argumenta o se disfraza bajo el asunto de los gustos. Es que a mí no me gustan estos hombres, no me gustan estas mujeres, pero no es que sean unos simples gustos, así como me gusta el helado de chocolate, por ejemplo, sino que tiene que ver con todos unos patrones ya preexistentes que me condicionan a esa práctica racista que luego disfrazo como gusto. Entonces, pensar los racismos internalizados creo que es clave y eso lo podemos hacer todas las personas. Porque además el tema del racismo no es un asunto que tenga que ver solamente con el sujeto racializado, también tiene que ver con el sujeto que no es racializado. Es decir, la gente no negra, la gente no indígena, también se tiene que pensar el asunto del racismo, porque como les decía al principio, el racismo está conectado directamente con la desigualdad. ¿Y esto qué hace? Que estas personas racializadas vivan en condiciones desiguales solo por su racialización. Y eso pues se supone que a todos los sujetos nos debería importar, porque es un asunto de justicia, digamos, ¿cierto? También eh, es el hecho de que, digamos, no sé, yo sé que esto no es fácil, pero es necesario pensarnos eso de la normalidad. El racismo también pasa por ahí. Tenemos que empezar a desentrabar lo que nos han enseñado que es lo normal. Entonces, uno escucha todavía en los colegios y a los profes diciéndole a los niños negros, ay, no, es que no es normal venir con ese pelo así. La normalidad también tiene que ver con el racismo y también amerita que entonces nos la pensemos desde allí y que los que estamos ahí, digamos, en el ejercicio profesoral, pues estemos en la capacidad de ejercer esas nuevas transformaciones que se requieren en el aula, que podamos ser capaces de no ir a hacer simplemente lo que el gobierno nos dice que hagamos y que podamos trascender como allá. Hay un ejemplo que a mí me sirve mucho para trabajar todo esto y tiene que ver una vez en Estados Unidos, conversando con unos amigos, pasaron una noticia de racismo en Colombia, que unos negros estaban en un carro como de 1.000 millones y los detuvieron y se armó un peo con la policía, que como así que esa gente tenía esa camioneta y resultó que eran representantes a la Cámara. Bueno, se armó un peo y eso lo pasaron en las noticias. Y entonces ellos me decían, pues, ¿cómo era posible? O sea, no entendía que en Colombia ocurrieran prácticas de racismo en a las personas negras, entonces yo les decía que, pero ¿cómo así? Entonces me decían, no es posible si en Colombia todos son negros. Y entonces yo les respondí, sí, yo lo sé, pero ellos no lo saben. ¿Y por qué yo di esta respuesta? Porque tiene que ver con lo que mencionaba ahorita el profe Félix y el asunto de la memoria. ¿Cuál es el lugar de la memoria en la construcción de las prácticas racistas? Es un papel central porque la historia se escribe desde la gente no racializada. Nosotros no fuimos los que escribimos la historia, a nosotros se nos cortaron las voces, nuestras voces se negaron. Entonces la memoria también tiene que ver con eso. Y justamente yo decía, ellos lo son pero no lo saben, es porque la voz de esas otras gentes dentro de esa construcción de esa memoria colectiva aún no ha sido tenida en cuenta. Entonces, ahorita, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica está haciendo unos trabajos de reconstrucción de la memoria alrededor del conflicto armado
Pero yo pienso que esos ejercicios se tendrían que dar en el aula de la clase para construir la memoria de todos y de todas. Es decir, esa invención de la nación todavía se está inventando porque en esa invención pasada la gente otras no estuvimos ahí, no hacemos parte. Entonces, la cátedra de estudio, digamos, es una herramienta para contar esa otra historia, para construir esa otra memoria, y quizás es allí donde tenemos uno de los mayores retos, porque es un trabajo autónomo que tendremos que hacer los docentes en el aula de la clase. Directivos y demás que estamos ahí, seríamos los que estamos, digamos, como debemos asumir esa responsabilidad. Pero bueno, no nos desanimemos, profes, porque tenemos mucho trabajo y como decía Félix, cuando a uno le gusta la cosa, pues le sabe. Y la idea es poderle encontrar el gusto a estos trabajos y hacerlos, porque yo pienso que los estudiantes racializados merecen una educación que realmente contribuya con su proyecto de vida. Y hasta ahorita no, porque es una educación que deprime a la gente negra, ¿cierto? Que la hace sentirse mal consigo misma, a la gente indígenas también sentirse mal consigo mismo, no valorarse a sí mismo, negarse, ¿no? El grandioso Fanon decía que gentes negras, máscaras blancas, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo la escuela le enseña a ese sujeto que él no vale, que él no es importante, que él no puede llegar a ser presidente, que él no puede pues trascender, y como decía el profe Fabra, que solamente puede leer y escribir. Entonces, es pensarnos eso, digamos, cómo rompemos con esos racismos internalizados y cuál es nuestro papel para la construcción de una memoria otra a partir de la racialización, digamos, de estos sujetos, las personas. Profe Fabra, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Me pareció bastante interesante los interrogantes y los aportes, no solo de los compañeros acá en la conversación, sino de las personas que participaron a partir del chat. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el racismo y que la discriminación racial es una cuestión de otro tiempo, que es algo de otra época, de, de, de la colonialidad, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar que en estos, digamos que 2 siglos de vida republicana, en nuestro territorio nacional, digamos que esas prácticas racistas han sido funcional para el sistema político, económico y social que las élites quieren, ¿sí? Y eso nos llevó de alguna manera a la construcción de unas alteridades políticas o de un proceso de otrificación dentro del espacio nacional. Me llamaba mucho la atención lo que mencionaba el profe Félix en cuanto a esa cuestión de las identidades que a veces suelen ser muy cambiantes. Y yo no diría tanto, digamos que con el ejemplo de Estados Unidos, sino que incluso en la misma América Latina, en los espacios en los que tú te mueves, muchas veces pasas de ser una persona que se ha considerado blanca a ser una persona negra o una persona, digamos que con un, digamos que un rastro indígena. Por ejemplo, como nuestro concepto de lo negro se fundamenta mucho en el color de piel. Cuando una persona de Colombia va a Chile o va a Argentina, por lo regular, se da cuenta de que allá lo tratan de negro, aun cuando él nunca se asumió acá en Colombia como negro. Pero es muy común que en esa otrificación que hacen allá, él mágicamente dejó de ser el blanco mestizo que se asumía acá en Colombia para, para reconocerlo de otra manera, ¿sí? Y esto plantea una serie de problemas que de alguna forma la educación debe abordar, porque la educación en Colombia debe empezar a dar aportes por el reconocimiento africano e indígena en el país, porque entendemos el mestizaje o hemos malinterpretado el mestizaje y es importante releerlo.
No podemos seguir pensando que el mestizaje es simplemente una forma de dejar atrás esa herencia indígena o esa herencia africana y de asumir una blanquitud o una blanquidad, que es hacia donde muchas veces se mueven, digamos que estas prácticas de otrificación. Y Lady mencionaba algo que en el Caribe colombiano se ve mucho, que es esa cuestión de enrazar, de mejorar la raza. Y se ve incluso dentro del contexto de la familia, donde un papá o un tío afro le recomienda al sobrino o le recomienda al hijo que enrace, que mejore la raza, que no se meta con una persona negra. Y pues esto, digamos que es un aprendizaje cultural, de alguna manera, es una forma de resistencia de un sujeto que no se quiere seguir sintiendo discriminado, que no quiere que la discriminación que él sintió lo sientan sus hijos o lo sientan las generaciones que vienen, ¿sí? Pero es una cuestión que de plano está mal y que hay que repensar, sobre la que hay que reflexionar. En esa medida, el racismo afecta sensiblemente las vidas de todos en el territorio nacional y es necesario realizar una reflexión sobre esas prácticas que hemos venido normalizando, que hemos venido reproduciendo de manera inconsciente, de manera irreflexiva. Es decir, esta discusión o este espacio se nos muestra también como una invitación para descolonizar la mente, como lo plantea Ngugi, pues el escritor keniata Ngugi wa Thiong'o, y es como la invitación final, ¿sí? A que empecemos a descolonizar la mente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carlos, a Félix, a Ladies por estas interesantes reflexiones que nos sitúan también en ese escenario de la escuela y cómo debemos dejar de normalizar esas prácticas o desnaturalizar esas prácticas de discriminación. Entonces, para cerrar, es la invitación a que veamos esas pedagogías en las que las diferencias sean vistas como fuentes de enriquecimiento, como lo mencionamos hace un instante, como nuevas creaciones, pedagogías basadas en el reconocimiento, la interacción, el intercambio, en el que la diferencia sea una potencia y no un obstáculo. Entonces, agradecer también a las personas, a los profes, maestros, maestras que se nos conectaron a través de la transmisión del Facebook Live. Hay un llamado aquí importantísimo que nos hace Maura Nasli, que presente el programa Cali Afro. Le damos un saludo muy especial por seguirnos aquí en la transmisión, a la institución educativa Cristo Rey, Merceditas, a Ignaciana, a todos los que se conectaron. Es un reto seguir reflexionando y trabajando alrededor de estos escenarios que nos convocan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Una feliz tarde para todos y todas.